Ser Podcast. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colabora en El País. Pera Estupiñá es químico, bioquímico y conduce en La 2 El Cazador de Cerebros. Javier Pera, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Estáis como en vuestros lugares habituales, por fin. Derecha e izquierda. Nunca os habéis puesto en el sentido contrario. ¿Qué manía tenemos los humanos de poner? Hay algo científico ahí, ¿no? No lo sé, pero desde luego es un hecho, ¿no? Tú sabes que cuando empiezas a vivir en pareja, el primer día escoges en qué lado de la cama vas a dormir y nunca más puedes cambiar, ¿no? Exacto, sí. Es verdad. Y cuando entras en aula de clase, cuando ibas a la universidad y se te sentaba siempre casi a la misma silla, y si entrabas y había uno sentado allí, es como, ¿qué hace este? Sí, o en la mesa de comer, ¿no? Cada uno de su sitio, y si viene un invitado y te lo quita, hay una crisis familiar. Ahora es cuando yo debería saludar a un, yo qué sé, neurocientífico que nos va a explicar por qué ocurre esto. Que por cierto, Juanjo os ha dejado un mensaje, yo no sé si era en serio o si tenéis alguna teoría al respecto. Él quiere que alguien le explique cómo es posible mover el tiempo, que lo hemos movido esta noche, pero no es posible mover el espacio al mismo tiempo, porque el tiempo y espacio van unidos. Bueno, tienes razón, relativísticamente, ¿no? En la teoría de la relatividad, tiempo y espacio van unidos en un solo material, que es el espacio-tiempo, con las tres dimensiones espaciales habituales y la del tiempo. Y es un material donde están presentes estas cuatro dimensiones por lo siguiente, es que si yo salgo de una estación en un tren y en la vía de al lado sale otra a la misma velocidad que yo, a mí me parece que está parado. Pero si corro a la misma velocidad que un fotón o que una onda de luz, debería parecerme, según la física clásica, debería parecerme que el rayo de luz está parado. Pero eso no puede ser, porque la velocidad de la luz es una constante fundamental. Y por lo tanto, aunque vayas a la misma velocidad que ella, o casi a la misma velocidad, te tiene que seguir pareciendo que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, como si estuvieras quieto. Y la única solución a esto es, puesto que la velocidad no es más que el espacio partido por el tiempo, es que si tú estás recorriendo muy poco espacio respecto a la luz, pues el tiempo también se ha hecho muy breve, de manera que el espacio muy pequeño, partido por un tiempo muy pequeño, sigue dando 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la base, sin las ecuaciones, es la base de la relatividad especial de Einstein. Vale. Yo creo que Juanjo ya está satisfecho si está escuchando eso. Juanjo tiene que hacer una de estas dos cosas para notar estos efectos. O bien viajar muy rápido, como en un cohete ultraligero que le lleve a la galaxia de Andrómeda y lo devuelva en un par de días. No, en un par de días no, vamos, en lo que le permita el límite de la velocidad de la luz. O bien acercarse a un agujero negro, a una masa gravitatoria muy grande. Claro, ninguna de las dos cosas supongo que le interesará mucho en este momento. Creo que el abono transporte no llega a esa zona de... No creo, y Paqui se va a negar a ir con él en ese viaje. O sea, básicamente yo creo que deberíamos a lo mejor decir a Juanjo que lo que ha cambiado no es el tiempo, es la hora, ¿no? Eso sí. Es la explicación más sencilla. Eso sí. Bueno, oye, tenemos al primer Nobel de Matemáticas de habla hispana, el argentino Luis Caffarelli, y su trabajo consiste, esto quiero que me lo expliquéis, en describir matemáticamente cómo evoluciona un hielo al derretirse dentro de un vaso de agua.
y cómo eso nos ayuda en el conocimiento del universo. Bueno, esto, claro, sí, es muy difícil hablar de matemáticas cuando, como es mi caso, no entiendo, no he estudiado las ecuaciones de Caffarelli, ni, en fin, haría falta alguien con mucho más talento y formación que yo para poder explicar esto. Pero bueno, es verdad, quedándonos en la superficie de las cosas, es verdad que Caffarelli es el primer premio Nobel de Matemáticas de habla hispana. No hay un premio Nobel de Matemáticas, propiamente dicho, porque Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, en su testamento no dejó escrito que lo hubiera, ¿no? El premio Abel se llama, ¿no? Entonces se llama premio Abel. Hay otro premio Nobel, otro que se suele llamar premio Nobel de las Matemáticas, la medalla Fields. Esta es más para investigadores jóvenes. Y es el primer matemático de habla hispana, ha tenido mucha relación con España, fue miembro o es miembro del ICEMAT, Instituto de Ciencias Matemáticas de aquí, y tuvo incluso un proyecto de colaboración con Ernest Lluch, el ministro de Sanidad socialista, y de hecho, después de haberse conocido en Princeton los dos, inauguraron una escuela de matemáticas de verano en la Universidad de Menéndez Pelayo, que se suspendió cuando ETA asesinó a Lluch de 2 tiros en la cabeza. Y bueno, es cierto que, claro, por donde hemos tirado los periódicos es porque el trabajo de Caffarelli se refiere tiene mucho que ver con un cubito de hielo deshaciéndose en un vaso de agua o de whisky. Y esto, claro, eso es lo que te permite titular ahí, porque no vas a titular el matemático que aclaró las ecuaciones de Navier-Stokes sobre los fluidos viscosos, ¿no? Es imposible comunicar eso al público. El fluido viscoso suena muy mal. Pero el caso es que un cubito, como indica su nombre, es un cubo, mientras se va disolviendo, va perdiendo las aristas y va cambiando de geometría. Esto conduce a una serie de complejidades geométricas y energéticas que este gran matemático ha analizado. Tendemos a pensar a veces que las matemáticas son idealizaciones que no reflejan la complejidad del mundo. Bien, pues hay aquí un ejemplo de matemáticas que están dedicadas por entero a claro, y que tiene este punto de matemática aplicada, ¿no? Porque esto sirve para el cubito del hielo, pero también para un montón de procesos industriales o incluso de biomédicos, de escribir matemáticamente. Tenemos un número de teléfono, si hay un ratito al final, dentro de 25 o 30 minutos, escuchamos alguna llamada, alguna pregunta que os quieran hacer. 638-855-349 es un número de WhatsApp, pueden dejar una nota de audio o dejarnos un teléfono, llamamos de vuelta, 638-855-349. Se ha hablado mucho esta semana y supongo que a estas alturas todo el mundo habrá leído o escuchado que hemos conseguido saber que Beethoven no murió envenenado por plomo, como se pensaba, sino seguramente por, iba a decir, demasiados cubitos de hielo en vasos de whisky. Creo que le daba más bien al vino. Sí. Según un amigo suyo, bebía al menos un litro de vino con la comida. Un litro de vino al menos. Lo de al menos poco se refería a que él comía con Beethoven y luego se iba y no sabía lo que hacía el otro el resto del tiempo. Pero sí, bueno, la historia sobre el pelo, ¿no? El pelo de Beethoven, ya antes de que muriera, en su lecho de muerte, un amigo suyo le pidió permiso y le cortó un mechón. Y después de que muriera, ya sin pedir permiso, ya se lo cortó todo el mundo, que según contaba Gina Colata en el New York Times, a los 3 días de morir no le quedaba un solo pelo en la cabeza, o sea, lo habían dejado por completo calvo, aparte de que un cirujano le había abierto el cráneo para buscar alteraciones en sus lóbulos cerebrales, etcétera. Beethoven dejó dicho que quería que la ciencia estudiara su cuerpo no para saber de qué moría, sino por qué había perdido el oído, que empezó a perderlo a los 20 y tantos años, y a los 40 y tantos le dejó sin su trabajo de pianista. Pudo seguir componiendo porque toda la música estaba dentro de su cabeza, pero claro, lo que no puedes es tocar con otros músicos, particularmente en un escenario, no puedes sino oyes, ¿no? Y bueno, se han recuperado 8 mechones de pelo de estos que están registrados como pertenecientes a Beethoven. El más famoso de ellos, que proviene de la época de contemporáneos de Beethoven, había dado lugar a esta teoría de que había muerto envenenado por plomo.
De hecho, se escribió un libro sobre esto en los años 2000, se hizo un documental alrededor del 2010. Y bueno, la posibilidad de que lo hubieran envenenado con plomo, que se hubieran introducido con plomo de otra manera, ha estado circulando ampliamente. Y es verdad que ese mechón de pelo tiene plomo, lo que pasa es que es de una mujer judía, más o menos coetánea de Beethoven, ¿no? Esto es lo primero que ves cuando analizas un genoma. Si tiene 2 cromosomas X o un X y un Y, y esto era de una mujer. Pequeño desliz, claro. Sí, pero... Es que 10 años en genética son muchos, ¿no? Y 200, ¿no? Sí, pero esto... ¿Y entonces ahora? Y entonces, sin embargo, como había 8 muestras, pues una vez descartada esta por falsa, otra que no se ha podido analizar y otra que tampoco ha resultado tener que ver, hay 5 que son idénticas, o sea que vienen de la misma persona, es un hombre... por lo que pueden decir los marcadores genéticos, pues como con una composición genética esperable de un centro europeo de la época, y algunos de estos mechones han tenido una cadena de custodia durante 200 años que es bastante fiable, porque el mundo está lleno de sociedades de Beethoven, sociedades de amantes de Beethoven, y algunas han conservado esto con todo muy bien registrado. En cualquier caso, el hecho de que 5 de ellas sean idénticas, pertenezcan al mismo hombre, es muy indicativo de que de otra forma y del mechón se puede deducir o se puede extraer la información que murió de cirrosis. Se puede leer el genoma. Entonces, bueno, no puedes leer el genoma si murió de cirrosis, pero sabiendo lo que bebía, que no es una cantidad, bueno, según dicen los historiadores, no es una cantidad que garantice una cirrosis automáticamente, pero tiene 2 genes de propensión a la enfermedad hepática. Son 2 genes importantes de propensión a la cirrosis. Entonces, en combinación con esto, y que además han aparecido trazas del genoma del virus de la hepatitis B, que es un conocido, claro, es uno de los más conocidos atacantes de las células del hígado, pues se puede deducir que ese litro de vino era más de 1 litro de vino. Pues posiblemente, y que murió del hígado. Además, que estaba de color amarillo. Bart Simpson cuando murió, ¿no? Oye, otra noticia de la semana es un descubrimiento que tiene que ver con el origen de la vida. Han encontrado uracilo en las muestras extraídas de un asteroide. ¿Qué parte del puzzle nos completa esto? Espera, tú, nuestro experto espacial. Bueno, el origen de la vida es un gran misterio, ¿no? Y Gracias, seguimos. No, pero es de estos misterios que quizás nunca se llegará a resolver porque no sabes exactamente cómo ocurrió. Lo que pasa es que las piezas es para que haya vida bacteriana, pues primero tiene que haber moléculas complejas, y para que haya moléculas complejas primero tiene que haber moléculas más simples. Entonces, la idea inicial sobre el origen de la vida se pensaba pues que en las sopas prebióticas en los lagos de la Tierra en formación pues se iban mezclando los átomos de nitrógeno, de carbono, de oxígeno, y iban apareciendo estas moléculas cada vez más complejas que se iban ensamblando y formaban ARNs, ADNs, y después estos se iban juntando con unas membranas lipídicas para que encerrarse dentro de unas protocélulas, y así evolutivamente. Entonces, desde hace tiempo se empiezan a encontrar moléculas complejas en asteroides, en meteoritos, y las bases del ADN, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, pues ya se habían encontrado. Entonces, el uracilo, que es la base propia del ARN, ahora se ha encontrado, que tiene mérito, que quiere decir encontrarse en un asteroide que está orbitando entre Marte y la Tierra. Quiere decir que una nave japonesa fue a ese asteroide, tomó una muestra y la ha traído para la Tierra. Sí, que se dice pronto. Eso en sí ya es espectacular. Y en una muestra de 5 gramos o 6 gramos que ha recuperado, allí ya hay varias moléculas complejas de uracilo, que son moléculas con varios carbonos y varios nitrógenos y varios oxígenos. Entonces, allí hay una química prebiótica previa a la formación del sistema solar. Entonces, lo que refuerza este descubrimiento es la idea de que estas moléculas complejas llegaron a la Tierra
se sintetizaron antes de que la Tierra existiera y llegaron a la Tierra después. Porque uno de los misterios del origen de la vida es que apareció relativamente rápido. O sea, la Tierra tiene 4.500 millones de años y a los 3.700 o 3.800 millones de años ya había bacterias. Y dices, ostras, qué rápido ha sido esto para todos estos procesos tan complejos. Entonces, si hubiera esta química prebiótica ya antes en otros lados del sistema solar, incluso en asteroides, porque la Tierra se formó a base de asteroides colapsando. Es decir, antes el sistema solar estaba lleno de trocitos de tierras girando. Planetesimales en la jerga. Y que casi que uno va arrastrando al otro a medida que va girando y se va formando cada vez un pedrusco más grande que termina siendo la Tierra. Entonces, y de allí estos llevaban agua. Los océanos que hay en la Tierra pues vienen todos de agua que estaba impregnada en los asteroides. Y en los cometas. Y una vez pues se va solidificando, pues el agua va para arriba y el sólido va para abajo. Y se forman los océanos. Pero claro, el gran misterio que nunca sabremos es cómo estos uracilos o adeninas o timinas, estas moléculas prebióticas, o sea, lo que se está viendo es que de los átomos simples a las moléculas estas es relativamente fácil. Esta química ocurre fácilmente. Ahora bien, que se junten todas para formar un ARN, un ADN, ¡ostras! Hay que tener en cuenta que el ARN o el ADN son polímeros. O sea que una vez que tienes un monómero, una cuenta del collar, te basta repetirlo 1000 veces para tener un gen de 1000 letras, ¿no? De manera que este es el secreto de la vida, tanto en estas fases tan tempranas como después, se basa en replicar cosas, en duplicar, en copiar, que es lo que sabe hacer mejor una maquinaria viva, una célula viva, ¿no? Y que bueno, una vez que tienes los monómeros, realmente basta repetir muchas veces las reacciones de condensación para hacerlos crecer hasta un tamaño útil. Por otro lado, la molécula de ARN no solo contiene información, sino que también es capaz de plegarse en formas que puede catalizar reacciones químicas. Y yo no me siento tan pesimista como Pera. Yo creo que por esa vía y por el estudio del metabolismo básico, el metabolismo central, el que compartimos todos los seres vivos, llegaremos a averiguar cómo se originó la vida, fuera en un asteroide o en el propio planeta. Pero entonces también, si se ha encontrado uracilo en esas muestras de un asteroide, por teoría de la probabilidad, se puede imaginar que lo mismo que pasó con la Tierra puede haber pasado en cualquier otro punto de la Tierra. Claro. En cualquier punto que reúna unas características de que haya agua líquida para que se mezclen todas estas, porque si no se mezclan no hay química compleja, y que esté a una distancia del Sol que permita que haya estas. Pero sí, o sea, seguramente hay vida microbiana en otros lados del universo. Claro, vida multicelular, que este es el siguiente paso, no solo bacterias, sino y vida multicelular inteligente, que ya es el paso de todos es el paso que todavía no hemos dado nosotros, yo creo. Eso es verdad, sobre todo algunos. Oye, antes también le planteaba a Juanjo, cuando hablábamos de esto del espacio y del tiempo, este estudio tan interesante. Dice que el cerebro es el responsable de nuestro sentido del tiempo, y el estudio sugiere que el corazón también tiene que ver con esto, porque hay psicólogos en la Universidad de Cornell que hicieron un estudio a estudiantes universitarios con electrocardiogramas para medir la duración de cada latido con precisión. Después les pidieron que estimaran la duración de tonos de audio breves, y eso les permitió descubrir que después de un intervalo más largo entre los latidos, estos estudiantes tendían a percibir que el tono era más largo. Intervalos más cortos les hacían evaluar el tono como más corto. Es decir, tu percepción de lo que está pasando puede tener que ver con la frecuencia cardíaca, sí. ¿no? Sí, yo creo que es un estudio muy original. No sé hasta qué punto se puede extrapolar en otras cosas, pero el hecho de que el ritmo de tu latido cardíaco condiciona, y está demostrado, una percepción concreta, que es la duración de un tono determinado,
Bueno, a mí sí que me ha sorprendido. ¿No? Sí, bueno, ese es el dato. Lo demás que hay en el trabajo son unas especulaciones realmente bastante asilvestradas, ¿no? En base a esa... Yo, un problema que veo con la interpretación de que sea el corazón quien rige nuestro sentido del tiempo es que el ritmo cardíaco está regulado por el cerebro también. De manera que es posible que haya una causa común para la aceleración del ritmo cardíaco y para la aceleración de nuestra percepción del tiempo. Con los datos no podemos saber si este es el caso. Es decir, que el cerebro está haciendo un trabajo que desconocemos por qué hace. Bueno, eso en cualquier caso desconocemos por qué lo hace, ¿no? En qué se basa nuestra percepción del tiempo. Cuando dos personas han quedado, el que está esperando al que llega tarde se le hace eterno el tiempo. Pero al que llega tarde está intentando hacer un transbordo al metro y ve que no llega, le parece que el reloj está corriendo demasiado, ¿no? Estos efectos subjetivos sobre el paso del tiempo son obvios, pero no sabemos en qué se basan realmente. ¿Y qué pasa cuando una persona a la que aprecias es un buen amigo, pues un día estás con él y te viene con un folleto de un grupo pseudocientífico y el título del folleto dice: no existe lo incurable. Yeah. O algo así como cura el cáncer con tus pensamientos, ¿no? Pues el folleto continuaba, me pasó esta semana, una persona que aprecio, que veo bastante regular porque coincidimos en la parada. No sabe que trabajas en la radio. Sabe que me dedico a temas científicos y de hecho vino con el folleto pensando que me iba a interesar. Mira, te iba a convertir, no a interesar. Sí, no. Entonces es que no oye el programa, así que puedes decir lo que quieras. Pero es que el folleto continuaba diciendo que hay una fuerza natural que tiene este potencial curativo, que es como si tú te pones sentado con los brazos en alto, captas como si fueras una batería, o sea que captas esta fuerza natural, y en el folleto ponía, claro, pues si tú dices ansiedad, dices, mira, quizás la ansiedad por temas de sugestión o placebo, pero pone diabetes, y entonces yo la miro y digo, y me puse un poco nervioso, de enfadado, digo, pero ¿diabetes? ¿Diabetes? O sea, ¿cómo me dices que esto cura diabetes? ¿O el Parkinson? Le dije Parkinson porque tuvimos programa la semana pasada. ¿Cómo esta fuerza natural cura? Y claro, y entonces... No, pero hay casos de curación. ¿Igual se lo han inventado? ¿No has pensado que quizás se lo han inventado este grupo para vender sus pseudoterapias? Es más lógico pensar que se han inventado los casos que no que hayan ocurrido de verdad. No, pero hay médicos. ¿Quién sabe si son médicos de verdad o no? O sea, tú puedes poner que soy doctor no sé qué, o incluso ser un médico corrupto. Si habrá jueces o policías corruptos, lo que sea, pues también habrá médicos que dices, oye, yo tiro por aquí. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque era tan... Oye, dentro de las pseudociencias hay algunas que... siempre defendemos que lo que no está probado científicamente no quiere decir que no exista. ¿Vale? No está probado todavía, pero puede funcionar. Quizás, o sea, hay grados de pseudoterapias que pueden haber ciertas dudas, que si eres muy escéptico, como quizás soy yo, pues no te lo crees, pero quizás me equivoco de no creerlas. Pero esta era muy obvia. O sea, cualquier persona con un cierto espíritu crítico puede leer esta frase de no existe lo incurable y decir, aquí me la están pegando. Pero como era casi religioso el pensamiento de esta persona, porque todo viene de un señor, que no diré el nombre para que no lo busquen en internet, pero que en los años 50 creó esta terapia y esta manera secta, llámalo secta, pero... Esta secta y tal, pero era muy religioso el planteamiento, era como el profeta, porque todo el mundo sigue las enseñanzas de ese señor que además, y yo lo busqué, murió de cáncer en 50 años, que no quiere tal, pero twist. Que dices, bueno, que no quiere decir una cosa, no quiere decir otra, no es un argumento para rebatirlo. Y un señor que murió de cáncer a los 50 años crea una secta que se llama No existe lo incurable. Pues de verdad. Y entonces... Bueno, la creó antes de morirse, pero supongo. Claro, yo después pensaba, ¿pero por qué me enfado? O sea, porque tampoco, bueno, pues que crea lo que quiera, pero es que al final daba la sensación de que se estaba dejando engañar por alguien, ¿sabes? ¿Y tú se lo sugeriste? Sí. Yo dije, mira, yo es que esto me parece... O sea, fue un poco duro, pero bueno, porque le tengo confianza, ¿no? Yeah. Pero sí, digo, yo creo que esto es una farsa. Es una aberración. Y que aquí era... No sé, yo me acuerdo mucho la vez que entrevistamos a una persona aquí que había estudiado los terraplanistas. Decía que había dos tipos de terraplanistas. Los más
que se lo creían un poco por ignorancia quizás, y los que lo defendían, que sabían que era una farsa, pero lo defendían igual porque les daba rédito. Entonces, allí hay dos tipos de personas también en los que yo creo que los que defienden esto. Hay dos tipos de gente religiosa, son esos dos mismos tipos también. Claro. Pero bueno, suerte la próxima vez que te lo cruces en la parada del autobús o donde fuera. Bueno, coincidimos porque recogemos a las niñas. No des más datos, no des más datos. Vale. Oye, hoy quizá tengamos, como decía, unos minutos al final. El teléfono es el 638-855-349 para si luego quieren hacer alguna pregunta a Pera o a Javier o pedir alguna opinión. Número de WhatsApp también, 638-855-349. Ayer entrevistamos a Carl Zimmer. No sé si pudisteis escuchar alguna parte de la entrevista. Qué bien se explica. Sí, Viste que le pregunté por vosotros. Cuando les dije qué hay que hacer para ser... Bueno, les dije si estáis mejor valorados los divulgadores que antes de la pandemia, ¿no? Sí, y dijo, bueno, depende. Nunca llegaremos a ser periodistas deportivos, pero ahí estamos, ¿no? Yo llevo leyendo a Zimmer, madre mía, desde que era una larva de periodista, me gustan mucho los columnas. No, yo lo conocí también cuando estaba en Estados Unidos con el Night Fellow. Bueno, es una referencia, claro. Ha publicado este libro que es maravilloso porque ves cosas de tu propia genética sin que esté hablando de ti, ¿no? Que se llama Tiene la sonrisa de su madre. Uno de los temas que salieron en la conversación fue el de las familias reales, que son, para los científicos, un modelo de estudio maravilloso desde el punto de vista genético, porque son parientes cercanos que se casaban entre sí para mantener, ellos creían, el poder de los genes y la pureza de la sangre. Luego... Todo lo contrario. Luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no, Javier? Todo lo contrario. Todos tenemos 50 o 60 mutaciones en nuestro genoma. Lo que pasa es que como tenemos dos juegos de cada gen, ¿no? Uno de papá, otro de mamá, pues nos suelen cubrir el error de uno, nos suele cubrir el otro. Pero en poblaciones muy endogámicas, poblaciones pequeñas muy endogámicas, las familias reales son extremadamente pequeñas y han sido extremadamente endogámicas, al menos hasta ahora. Es mucho más probable que tengas dos copias del gen malo, sencillamente porque tu padre y tu madre son primos o primos segundos y llevan los dos la mutación. Ha habido, un caso famoso es el de la hemofilia, ¿no? En la familia real británica, si no recuerdo mal. Y esto ocurre en todas las poblaciones pequeñas, ¿no? Se dice, cuando ves un elefante blanco, es que los elefantes de ese lugar están a punto de desaparecer. Claro. Porque en una población grande de elefantes es casi imposible que te toquen las dos copias erróneas del gen que hace el color, ¿no? Claro, está bien explicado. Tú, Pera, precisamente esta semana moderaste un evento farmacéutico sobre una enfermedad rara que se llama la deficiencia de lipasa ácida lisosomal, ¿lo dicen? Sí. Y salía esa palabra constantemente, ¿eh? La consanguinidad. Sí. O sea, es lo que decía Javier. Esta enfermedad la causa una mutación genética en un gen que si tú tienes una copia mutada no pasa nada, ¿vale? Pero es muy poco frecuente. Pero si yo la tuviera, por ejemplo, sería porque me lo hubiera pasado o mi madre o mi padre y a ellos sus abuelos, entonces mis primos también tendrían probabilidades de que salieran. Entonces, cuando en el Congreso salían casos, que hay pocas decenas de casos en España, era una enfermedad mortal hasta hace poco, ahora hay un tratamiento y por eso había un congreso que lo explicaba, pero cuando describían algunos casos siempre hablaban de si había consanguinidad o no, y en muchos de ellos la había. O sea, por ciertas culturas donde es más frecuente que primos se casen entre ellos, entonces es donde aparecen y sí, mira, casualidad de que fue esta misma semana. En Radio Galicia nos escucha Francisco Ceballos, es genetista, investigador en el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Casualmente colega de Carl Zimmer, en algunos capítulos del libro sobre el que hablábamos ayer, ha participado él, creo. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, por tenerme aquí, que estoy un poco nervioso porque coincido con dos de mis divulgadores científicos favoritos y nervioso. Muchas gracias. Que es verdad esto que digo, ¿no? Que en sí,
o sea, no en el último libro, porque Zimmer ha publicado en el 2021 uno, pero sí en el que publicó, creo que fue en el 2018, el de She Has Her Mother Love, y en ese nos pusimos, bueno, se puso en contacto ya para un anterior, y bueno, yo estaba en Nueva York de casualidad, trabajando en otro proyecto relacionado también con los Austrias, y nada, y entonces me invitó a comer, y bueno, yo alucinando porque es un Zimmer. Y nada, y entonces, o sea, pues hablando de esto, me contó que tenía este nuevo libro pensado y que quería hablar un poco de lo que habíamos hecho nosotros de los Austrias, de los Habsburgo, y yo, bueno, pues encantado, pues me ofrecí con cual groupie a revisar todo lo que escribiese, incluso pues a darle alguna frase, alguna tal, pero bueno. Qué bueno. No, pues ponlo en tu currículum, que eso apunta. Que Francisco, hablábamos antes, como explicaba Javier, cómo se estropea el ADN cuando se mezclan dos parientes. ¿Se puede limpiar también el genoma? Sí, de hecho se llama purging. Y bueno, antes de nada me gustaría comentar una cosa que dijo Javier San Pedro, que acerca de la hemofilia, ¿no? Que dijo que la consanguinidad estaría relacionada también con un aumento de la hemofilia, y esto... bueno, no es así en el caso de la hemofilia porque está relacionado con el cromosoma X. Vale. Y entonces, la consanguinidad y los cromosomas sexuales, pues es un poco curioso, bueno, es difícil de analizaros porque daros cuenta que solo serían mujeres, porque mujeres es el que tiene XX, claro, no en hombres, que son XY. Entonces no habría homocigosidad, que son cuando tienes tú las dos copias del genoma iguales, o sea, que heredas de tu padre, de tu madre, lo que explicaba muy bien San Pedro. La hemofilia no sería un ejemplo, ¿no? Justo no sería un ejemplo así estupendo, pero sí el que comentó Pere, que ese sí que sería un ejemplo fantástico. Y en cuanto a lo que comentabas de si puede limpiar, sí, efectivamente, se llama purging, y es una de las cosas, o sea, la consanguinidad es como una moneda, o sea, y tiene su cara buena y su cara mala. Si te toca la versión buena del genoma, o sea, pues te salvas, incluso eres más apto, si así lo queremos decir así, y si te toca la versión mala, pues no. Y un ejemplo muy bueno, o sea, de esto sería mismamente Carlos II y su hermana Isabel, la menina, la que retrató Velázquez en su gran obra. Y ahí vemos como dos hermanos que eran igual de consanguíneos, que eran tanto como un hermano o hermana. Pues en el caso de Carlos fue un hombre enfermo y que no salió bien. Y en cambio su hermana pues era una mujer hasta con cierta belleza y que se casó con Leopoldo, que era su tío a la vez, y tuvo hijos y pudo tener hijos y fue sana. Bueno, no vivió muchos años, y eso luego estamos descubriendo todo, que también fue la consanguinidad, pero está claro lo que fue mucho más apta que su hermano. Claro, toda la vida hemos hecho, incluso se ha hecho mofa de la realeza, ¿no? Del mastuerzo de Fernando VII, como lo llama Nieves con Costrina siempre, o el loco de Fernando V, que se creía rana y saltaba por los jardines de palacio, ¿no? Sí, pero fue distinto en ese caso, ¿no? Fue distinto, ¿no? Pero el diagnóstico médico detrás de esas valoraciones populares existe, ¿no? Sí, bueno, hay historiadores y hay historiadores médicos que han hecho el ejercicio de intentaros descubrir, ¿no? qué enfermedades sufrieron. Que nosotros con Carlos II os publicamos un artículo en donde nos preguntábamos de qué tipo de enfermedades genéticas podría tener, teniendo en cuenta que había sido muy consanguíneo y que encajasen con su rara sintomatología que tuvo a través de los años. Y bueno, en el artículo pues hicimos algunas hipótesis, que esto no se puede comprobar hasta que no tengamos su ADN, que espero que algún día nos dejen entrar en las criptas. Un buen mechón ahí, Javier. Sí, desde luego. El mechón no sería bueno en este caso, no es como en el caso de Beethoven. De Beethoven, claro. Nosotros necesitaríamos más pulpa de hueso.
Pulpa de hueso, hay que mal suena esto. Un poquito de tuétano. Ha habido un poquito de tuétano. Si ha habido algún miembro de la familia real que haya muerto de una paliza y le rompieron las 2 piernas, a lo mejor encontramos algo de pulpa de hueso, pero del matrimonio entre Isabel II y Francisco de Asís Primos nacieron 12 hijos, solamente sobrevivieron 5 y se decía que era por el parentesco. Entonces la consanguinidad puede provocar también la muerte. Sí, y eso lo demostramos en los Habsburgo, la alta mortalidad infantil y juvenil. En el caso de los Borbones, no me gustaría hablar mucho porque estamos preparando... No he llegado todavía, pero voy a llegar, ¿eh? Pues bueno, no puedo... Claro, es que estamos preparando el artículo, no os puedo ahora aquí desvelar nuestras cosas porque si no... A ver, yo dudo que sean... Ay, es que me voy a meter en temas. Yo dudo que sean hijos de su padre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Titular? Vamos a dejarlo ahí. No, hombre, no puedes dejarlo ahí. Francisco, haz el favor. Pero ¿tú sabes dónde estás? No puedes. Así acaba el S1E01, ahora viene el S1E02. Segundo episodio. ¿Cómo arranca el segundo episodio? Claro, porque nosotros son las cosas de las que hicimos, o sea, en el nuevo artículo, bueno, en el nuevo trabajo, porque a ver, esto no es mi trabajo dentro del Ciberer, no es este. O sea, yo trabajé con las dinastías reales, pues en mi tesis, y luego he continuado todo, pero porque es un placer, o sea, para mí y para nosotros, junto con mi antiguo director de tesis, Gonzalo Álvarez, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Y como es un placer, pues y nos encanta mirar genealogías y rastrear todo eso, pues o sea, nos dijimos, bueno, pues ya hemos hecho los Habsburgo, ahora vamos a hacer pues, los Borbones, los Avís, los Braganza, todos los ingleses, los holandeses, y en los Borbones hay mucha chicha, ¿sabes? Hay mucho que contar. Pero ¿quién es el que no es hijo de su padre? O sea, eso tengo que... Es que necesitaría más tiempo para desgranar. ¿Tienes vendida la historia a qué periódico? Pero primero lo queremos publicar. Primero queremos publicarlo en una revista científica. Sí. Y luego ya lo lanzaremos. O sea, hay algún Borbón que no es hijo de su padre, dejémoslo ahí. Sí. Vale. Hacemos ese clickbait. Pero eso ya se sabe. O sea, cogemos cualquier libro de historia de los Borbones y se comenta. O sea, no es una cosa original nuestra. No, es buenísima la frase. Un Borbón, no. Este Borbón, no, el clickbait sería este Borbón no es hijo de su padre. Que también lo prefiero, porque así se limpia un poco ¿sabes? Así se limpia un poco. Menos consanguinidad, que es de lo que... Pero, oye, claro. Pero estábamos en pasado hablando. Prométenos que cuando vayáis a publicarlo en una revista científica, por favor, avisad. Y lo hacemos aquí primero. Danos la exclusiva. En esta nuestra tan querida por algunos familia real, bueno, pues se ha roto hace poco la endogamia con la reina Leticia, ¿no? ¿Se sabe qué porcentaje de matrimonios hoy en día son consanguíneos? Sí, bueno, hay unas... se dan unas cifras que se dieron hace pues ya de 10 años, 11 años, que era el 10,4%. Pero yo desde hace 10 años que acabé mi tesis llevo investigando en la homocigosidad genómica, o sea, en la consanguinidad genómica, o sea, analizar los genes y el ADN para estudiar la consanguinidad en el mundo. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchísima más consanguinidad de lo que pensábamos, pero mucha más. Y que además... Es que lo tenéis que tener en cuenta que no hay un tipo solo de consanguinidad, ¿no? O sea, la consanguinidad que aquí en castellano no se comenta, que es la consanguinidad, no es tanta palabra, pues o sea, designa principalmente a cuando yo elijo casarme con mi prima, ¿no? O sea, cuando la persona elige casarse con su prima. Pero luego hay otra... hay otro tipo de consanguinidad, que es que cuando yo vivo en una población que es muy pequeñita, que tiene pues a lo mejor pues 50 individuos. Estoy en las montañas de Daguestán o de un sitio muy aislado y yo me caso dentro de mi grupo, que es endogamia. No dentro de mi familia, sino dentro de mi grupo. Pero el grupo es tan pequeñito que pues al final somos familiares todos. Bueno, eso también es una consanguinidad. Pero y en genética de poblaciones me la llamamos deriva genética. Y la consanguinidad de yo elijo casarme con mi prima y la consanguinidad de pues yo me caso con alguien pero por casualidad os toca a mi familia, son distintas y tienen distintas implicaciones para la población.
Eso es muy interesante. Estaba pensando que por razones que no vienen al caso, mi hija tiene muchos amigos ahora que son irlandeses y yo he estado con ellos que son muy divertidos además y me contaron una cosa que tienen en Los Irlanda. travelers, ¿verdad? Que lo llaman, sí, lo llaman la regla del primo segundo. Que cuando dos personas se conocen en un bar y empiezan a ligar, tiene una aplicación para asegurarse de que sí, y esto pasa, algo más que primo claro, esto segundo. pasa en Islandia, por ejemplo. En Islandia la tienen y en Islandia la utilizan. Porque claro, Islandia es una población bastante pequeña y han secuenciado a todo el mundo, ¿no? En code. Y entonces allí la tienen, porque hay un alto riesgo de que sean parientes. De conocer, pero primo segundo sería consanguinidad también. Bueno, justamente genes, ¿no? Primos segundos en clínica es como se designa el comienzo de la consanguinidad, ¿no? O sea, si te relacionas menos de primos segundos, pues entonces no lo eres. Claro, primos segundos es un coeficiente de consanguinidad de 0,0125, siendo hermano o hermana, por ejemplo, por ejemplo 0,25, ¿no? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? La probabilidad de que dos genes tomados al azar, correctamente son dos alelos, ¿no? Pero vamos a decir genes. La probabilidad de que han tomado dos genes al azar sean idénticos por descendencia, es decir, de que los heredes la misma secuencia idéntica, pues por tu padre o por tu madre, porque ellos a su vez pues tienen un antepasado en común. O sea que puede haber consanguineidad para ciertos genes, aunque en estos casos, ¿no? Aunque no para todo el... Justo. Es una probabilidad, es como tirar una moneda al aire. O sea, pues a ti te puede tocar pues este gen que no pasa nada, a ti te puede tocar otro gen pues que es mucho peor, ¿no? Sí. Y luego, en genómica, esto lo hemos extendido a los ROS, o los runs of homozygosity o carreras de homocigosidad, siendo esa homocigosidad pues que las dos secuencias para los dos cromosomas son idénticamente iguales, ¿no? Entonces analizamos haplotipos, ¿no? ¿Y qué son haplotipos? Pues nada, secuencias de ADN, ¿no? Y ahí vemos pues de qué haplotipos o qué secuencias son idénticas en los dos y luego miramos de qué genes hay ahí, ¿no? Entonces así es interesantísimo todo lo que estás contando y estaba pensando que ayer Carl Zimmer estaba comentando esto de que, bueno, lo comenta en su libro, de que si nos analizáramos todos, veríamos que descendemos de una población muy pequeña y por esa misma norma, supongo que si nos analizáramos, todos tendríamos un pequeño grado de consanguinidad. Todos, efectivamente, muy bien, claro. Todos somos consanguíneos, pero distintos grados, o sea, de consanguinidad, está claro, o sea, pero todos tenemos estas secuencias y todos vamos a tener efectos derivados de estas secuencias. O sea, por ejemplo, por poner ahora un ejemplo que tenemos muy fresco, no sé si conocéis el SCOURGE, pero el SCOURGE fue un proyecto a nivel nacional muy potente, dirigido por el Instituto de Salud Carlos III para analizar los efectos genómicos o los condicionamientos genómicos de la población hispana de COVID-19. Y yo participé en el estudio y analicé los efectos de la homocigosidad en COVID. Y entonces descubrimos que las personas que tenían más ROS, o sea, más secuencias de este tipo, pues que hospitalizaban más y que además sufrían pues un COVID más persistente y más duro. Y que esto era sobre todo en hombres, no en mujeres. Y cuando fuimos a los hombres a ver estas secuencias, a ver lo que había ahí, nos encontramos que había muchos genes del complemento y de la respuesta inmunitaria. O sea que estaba muy relacionado. Es fantástica lo que hemos aprendido y la de cosas que yo no sabía sobre esto. Por cierto, el Borbón que nos hijo de su padre, ¿cuál era? ¿Decías? Que no me acuerdo. No. Busquen un libro, os lo vais a encontrar. Mira que lo he intentado. Francisco Ceballos, que es genetista e investigador en el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Estás en Radio Galicia, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Mil gracias por acercarte a la emisora, Francisco. Y muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, muy interesante. Para nosotros. Venga, cuídate, hasta luego. A ver, tenemos algunas llamadas para vosotros. Monse de Barcelona, ¿cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues me oís bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, yo estoy más nerviosa que el que hablaba. No. Es interesantísimo todo lo que has explicado. No nos escucha nadie, no te preocupes. Vale, yo tengo una pregunta
Yo me hice una prueba, no sé si conocéis Heritage, que envías la saliva a Alemania y no sé qué, y te dicen de dónde procede. Yo tenía simplemente curiosidad. Total, que cuando me dieron la respuesta, yo no sé qué tiene de fiable, pero me dio una cosa, me dejó muy sorprendida, que era un 70 y pico % vasco-francesa y vasco-española. Vale. En cambio, mi padre es catalán de toda la vida y mi madre tenía madre navarra y padre de Burgos. Entonces, pregunto, y mis hermanos, curiosamente, son de RH negativo y yo soy de RH positivo. Vale. Entonces, ¿es fiable esta prueba que me hicieron de Heritage? Vale. Venga, le traslado la pregunta a Javier, que sabrá algo de esto. Gracias, Monse. Cuídate. Sí, hombre, mucho gen vasco hay ahí, para Monse de Barcelona. Claro, pues, los genes son datos duros. Si te sale 75% vasca, sea vasco-francesa o vasco-francesa o vasco-española, pues es que tu padre de Navarra no era tan de Navarra o tu madre no era de donde tú creías que era, ¿no? Vamos, quiero decir que tendrán ancestros, por mucho que ellos hayan nacido fuera del País Vasco, tendrán ancestros vascos, ¿no? Claro, sí, se la pregunta si este tipo de test, como estas páginas que lo hacen, son fiables. Bueno, sí, para esto sí. Otra cosa es pretender obtener conclusiones sobre la salud. Claro. Porque no es fácil matemáticamente convertir una tendencia poblacional en un factor de riesgo, en una evaluación del factor de riesgo para ti como individuo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero para este tipo de estudios de población sí, son fiables. Alejandro, en Santiago de Compostela. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues adelante con tu pregunta o con lo que quieras. Vale, yo quería aprovechar que hay 2 doctores ahora allí. Yo defiendo esta semana mi tesis y era para ver si me podían dar algún consejo, alguna cosa de hablar en público o alguna cosa. Bueno, lo primero, mucha suerte, Alejandro. Ya nos contará la semana que viene. Un abrazo. Mira, ponte los vídeos de la moción de censura y haz todo lo contrario. O sea, brevedad, concisión, al punto, no aburras al tribunal y a ser posible tampoco a tu familia que irá a verte seguramente. Sí. Y estarán allí junto con los colegas. Breve, al punto, en fin. Mira cómo has hecho la pregunta. La has hecho pues así, perfecto. En 30 segundos, perfecto. Pues ¿cómo que en 30? La has hecho en 10. 12. Y luego hay un montón de formalismos sobre... Le agradezco mucho al tribunal y a la prima de su... o sea, olvídate de todo eso. Vete a presentar cuáles son las principales conclusiones de tu trabajo y hazlo con claridad. Y disfrútalo, Piensa que es el final de un trabajo de muchos años, o sea, tienes que sentirte contento de hacerlo, no preocupado. Y una última pregunta, creo que estás para Pere, además, pregunta rápida, por favor. Carmen, de Coruña, ¿cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mi pregunta es para Pere porque sé que tiene 2 niñas pequeñas y yo estoy bastante preocupada por el cambio climático, por mis hijos y bueno, me gustaría saber cómo enfoca él este tema. El apocalipsis, dices. Wow. Vale, gracias, Carmen. Exacto. Bueno, ya sabéis que yo soy poco optimista en esto. Yo creo que el cambio climático es tal como lo estamos haciendo es imparable y tendremos que manejar las consecuencias y que los que están más desprotegidos van a sufrir bastante. Yo no soy muy optimista en esto. ¿Pero esto se lo has dicho a tus hijas pequeñas? Bueno, a la pequeñita de 1 año y medio no, pero a Eva sí que ya le he empezado a explicar cosas. Pero no le transmitas ese pesimismo un poco desesperante, ¿no? Algo podremos hacer. Hombre, dale recomendaciones no es realismo, específicas. Dile, por ejemplo, no te compres una casa en Florida. Claro. Porque va a desaparecer. Ni en Tarrasa. Claro. Es que cuando digo que no soy optimista no quiere decir que sea pesimista. Quiero decir que no soy optimista, que soy realista. Y creo que la realidad es que está bastante mal. Pero estoy Peña, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.